Hola, esta es una videoclase sobre ecología y la primera parte de esta clase va a centrarse en la parte de las poblaciones. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de esta serie de videoclases todo lo referente a la ecología y sus distintos niveles. Estaremos hablando sobre las poblaciones, luego hablaremos de la comunidad biótica, luego hablaremos de los factores físicos y luego hablaremos del ecosistema y sus tipos. Así que comencemos por la parte de población. ¿Qué vendría a ser una población? Como concepto tenemos que una población es un conjunto de individuos de una misma especie que se reproducen entre sí y que habitan en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Entonces, la parte más importante acá es que cuando hablamos de población siempre son de una misma especie. Al ser de la misma especie significa que se reproducen entre sí y que se encuentran en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Vamos a poner un ejemplo a la población de yaguaretés o de tigres americanos. Vamos a suponer que se encuentran en un lugar determinado del Paraguay, en el Alto Chaco, 514 individuos en una fecha, por ejemplo, en agosto. Entonces, a eso se refiere con una población. La población también puede ser una población de palomas, puede ser una población de abejas, puede ser una población de garzas, etcétera. Perfecto. Las poblaciones pueden a su vez ser nativas, que hace referencia a que se encuentran en varias regiones de una determinada zona. Puede estar en distintos lugares de un país, por ejemplo. Las exóticas son aquellas que son introducidas desde otros países, por ejemplo, traer una planta china a Sudamérica. Y las endémicas son aquellas que se encuentran específicamente solamente en una determinada región. No es que tienen una distribución amplia, ¿verdad? Son de la zona, pero viven en lugares muy específicos. Muy bien, hablemos ahora de la densidad poblacional. La densidad poblacional. La densidad poblacional significa la relación que existen entre la cantidad de individuos y el espacio que ocupan. Acá vamos a poner unos ejemplos en donde podemos ver que para 5 individuos viviendo en áreas diferentes, donde el espacio es menor, la densidad va a ser mayor, porque hace referencia a que están más apretados, más cerca uno de los otros. Entonces, a eso se refiere con la densidad. Más denso, están más cercanos los individuos unos de los otros. Sin embargo, en el otro dibujo podemos ver que para el mismo espacio cambia la densidad porque aumentó la cantidad de individuos. A mayor cantidad de individuos, aumenta la densidad. A menor espacio, también aumenta la densidad. Muy bien, ¿cómo se calcula? Se calcula haciendo una división entre la cantidad de individuos o la cantidad de habitantes por el espacio que ocupan. Por ejemplo, 9.800 habitantes de un pueblo en 15 kilómetros cuadrados, que es el tamaño del pueblo, da un resultado de 653 habitantes por kilómetro cuadrado. A mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado va a haber una mayor densidad. Entonces ahí uno puede pensar en qué país existe una mayor densidad poblacional de humanos. No es la misma cosa hablar de Uruguay que hablar de la India, que hay una mayor densidad poblacional, a pesar de que el territorio es bastante grande, aún así la cantidad de habitantes hace que haya una mayor densidad poblacional. En las ciudades hay más densidad poblacional que en el campo. Muy bien, vamos ahora a lo que se denomina la tasa de crecimiento.
La tasa de crecimiento son factores que determinan que una población aumente, disminuya o se mantenga en sus mismos niveles. Y existen 4 importantes factores. Uno de ellos es la tasa de natalidad, que es la cantidad de individuos que están naciendo; la tasa de mortalidad, que es la cantidad de individuos que están muriendo en una unidad de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cantidad de nacimientos por año, cantidad de muertes o fallecimientos por año, ¿verdad? La inmigración y la emigración, que ahora voy a explicar. Se denomina migrar cuando se trasladan los individuos. Pueden trasladarse hacia el interior de la población, de ahí viene la palabra inmigración, hacia el interior, o puede ser hacia el exterior de la población, es decir, salen, ahí se denomina emigración. Entonces hay 2 tipos de migraciones: la inmigración, que aumenta la población, y la emigración, que hace disminuir la población. Entonces, en este gráfico podemos ver acá cómo por natalidad o por inmigración entran en la población, y por mortalidad y por emigración salen de la población. Entonces, de esa manera uno puede calcular la tasa de crecimiento de una población teniendo como datos la población inicial, un determinado tiempo, ¿verdad? La población final y cuánto es ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de crecimiento? Población inicial, había 1000. Población final, 2000. Tiempo, 10 años. Entonces, de esa manera uno puede calcular la tasa de crecimiento, y eso se realiza mediante unas consultas que se hacen periódicamente, cada 5 años, cada 10 años, se conoce con el nombre de censo poblacional, para poder hacer los análisis poblacionales respectivos. Ahora vamos a hablar sobre la curva de crecimiento. Para eso tenemos que entender este gráfico, que tiene en el eje vertical la cantidad de individuos de la población. 0 individuos aquí, 25 acá, 50 acá, 75 acá y 100 acá. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Vamos a llamarle a cada uno de estos numeritos por sus meses. El 1 va a ser enero, el 2 va a ser febrero, el 3 va a ser marzo y así. Entonces, cada vez que tenemos, en cada mes contamos: en enero, ¿cuántos individuos había? 0. En febrero, ¿cuántos individuos había? 5. En marzo, ¿cuántos individuos había? 10. Entonces vamos colocando los puntitos acá y luego unimos para tener una curva de crecimiento. Cuando los recursos son ilimitados, por ejemplo, ratas, hay suficiente espacio, hay suficiente alimento, entonces van a reproducirse a la mayor tasa de crecimiento posible, el máximo. Pero en la naturaleza eso es algo bastante difícil de alcanzar. Entonces, la máxima capacidad que poseen los individuos de una población para reproducirse en condiciones óptimas se denomina potencial biótico. Entonces, las poblaciones tienden a ir a este potencial biótico, pero en la naturaleza esto no puede alcanzarse porque o no hay suficiente alimento para todos, o no hay suficiente espacio para todos, o hay depredadores, o hay enfermedades, o hay algo que hace que el crecimiento se tenga que desacelerar o frenar. Aquí vamos a poder notar en el siguiente gráfico cómo la curva verde vendría a ser el potencial biótico o la tendencia de las poblaciones a querer reproducirse al máximo, pero existe lo que se llama la resistencia ambiental, que significa, en el caso de las palomas, van a haber depredadores que van a frenar ese crecimiento, como también puede ser falta de alimento, puede ser falta de espacio, en el caso de las plantas puede ser falta de luz, en algunos casos hay parásitos que le causan enfermedades o hay depredadores, etc. Y eso lleva a que la curva se frene y se estabilice, formando lo que se denomina el crecimiento real,
que vendría a ser el potencial biótico menos la resistencia ambiental. Si investigamos sobre el crecimiento de la población humana, vamos a encontrar que la población se encuentra en un crecimiento acelerado, no su potencial biótico, pero un crecimiento muy acelerado, y que la tendencia es a que vaya frenándose debido a que en el planeta comienzan ya a faltar suficiente espacio en algunos casos o suficientes recursos como alimentos en otros. Muy bien, entonces espero que le haya sido clara la explicación sobre las poblaciones y más adelante estaremos hablando sobre la comunidad biótica. Muchísimas gracias y hasta una próxima clase.